Muchísimas gracias a todos. Y bueno, quería empezar por darle las gracias al Startup Venezuela Summit por esta tremenda edición 2026. Y bueno, que sigan los éxitos con este evento. Y bueno, súper agradecido de tener a estos tres cracks acompañándome hoy en este panel. La verdad es que a cada uno de ellos los conocí cuando el proyecto estaba en presemilla o semilla y, y la verdad es que hoy siento bastante orgulloso de no solamente haber trabajado con cada uno de ellos, sino hasta dónde han llegado. Cada uno trabajando desde su proyecto y creando el ecosistema fintech, que es parte de lo que queremos hoy. Es decir, cómo potenciar el ecosistema fintech en Venezuela. Yo creo que cada uno de ellos ha hecho tremendo trabajo. Para dar un poquito de contexto, a Luis Pulgar lo conocí en finales de COVID, cuando hicimos un Zoom exploratorio a ver si la banca venezolana tenía APIs para poder conectarse a sistemas, digamos, financieros. Hoy por hoy ya lo tiene listo, ha levantado capital y ejecutó. Arnoldo lo conocí bastante temprano cuando Cachea estaba apenas iniciando. Tenía un par de clientes en Venezuela con un objetivo y una ambición increíble. Hoy por hoy son más de 5.000 empresas conectadas. Ejecutó. Y bueno, Manuel Godoy, que no es un caso aparte, sino un caso súper emblemático hoy, que también está tratando de entrar en Venezuela y siempre con un interés excelente. Lo compartí con él en Money 2020, dando una charla de remesas en Las Vegas. Y bueno, yo quiero resaltar aquí que estas personas, y hacer énfasis en que estas personas empezaron en un ambiente, un ambiente donde la regulación fintech está bastante, digamos, ambigua, pero estas personas lograron empezar y ejecutaron. Y un poquito lo que quiero es que cada uno se presente, ya todos los deben de conocer aquí, pero expliquen un poquito brevemente de qué va sus empresas y qué quieren lograr en Venezuela en estos próximos años. Si quieres empiezas, Luis. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy el cofundador y CEO de Tesote. Tesote es la primera plataforma que le permite a las empresas en Venezuela y en otros países de Latinoamérica centralizar toda su información bancaria en tiempo real y en un solo lugar, y automatizamos mucho los procesos de back office que hoy en día ocurren en tesorería, en cobros, contabilidad. Nos conectamos a los ERPs. Entonces, bueno, somos una plataforma de automatización financiera para las empresas. Arnoldo Gabaldón, soy co-founder y CFO de Cachea. Cachea es básicamente, como nosotros nos gusta verla, como el financial backbone del futuro de Venezuela. Actualmente lo hacemos a través de Buy Now Pay Later Loans, que son compra ahora y paga después. Actualmente Cachea tiene 10 millones de usuarios, 20.000 comercios y hemos estado en operación durante casi 4 años. Y bueno, viendo cómo crecemos poco a poco a lo largo del resto de verticales del área financiera. Manuel Godoy, cofundador y CEO de Félix Pago. Un placer estar aquí en este panel de cracks. Félix, en su esencia, es la manera más sencilla de enviar dinero desde Estados Unidos a Latinoamérica. Lo hacemos todo por WhatsApp. El usuario no tiene que bajarse ninguna aplicación. Y tuvimos la fortuna de encontrar esta oportunidad hace unos años, donde nos empezamos a dar cuenta que las remesas a Latinoamérica siguen creciendo enormemente. Y la gran mayoría de las remesas todavía se originan en efectivo en tienditas físicas, ¿no? Donde el usuario pues, va a un Western Union, se para en una fila, paga unas comisiones súper altas y para enviar dinero a la mamá o incluso a los hijos que dejaron atrás. Y bueno, nos dimos cuenta que había que buscar una manera demasiado fácil de hacerlo y bueno, por supuesto que todos entendemos la importancia de WhatsApp en la región. A mí me gusta decir que WhatsApp es el sistema operativo de todos nuestros países. Y bueno, empezamos naturalmente con México, donde es el corredor más grande de remesas. Pero bueno, las necesidades de envío de dinero en toda Latinoamérica son importantísimas. Y bueno, para la gran mayoría de las personas aquí nos estamos dando cuenta de la importancia de las remesas en Venezuela, donde ya están, es el país donde las remesas han crecido con más velocidad en los últimos años, sobrepasando a Nicaragua, y bueno, por condiciones que todos conocemos. Y bueno, la oportunidad ahorita, las remesas
se ha acrecentado porque ya hay estadísticas que reflejan cómo las remesas pueden generar más ingresos que incluso la industria petrolera. Entonces, bueno, muchas ganas de traer a Félix a Venezuela pronto y bueno, hablaremos de eso un rato. Excelente, excelente. Bueno, yo quería empezar con una pregunta a Arnoldo. Aquí casi todos conocen qué es Cachea, pero realmente Cachea se ha vuelto algo más aspiracional y de estatus. El otro día un inversor londinense estaba en Caracas y me dice, es increíble cómo yo estuve en una reunión y le pregunté a alguien, estaba paseando por Caracas y yo le pregunté a alguien si utilizaba Cachea y su respuesta fue, soy nivel 5. Cuando vemos eso, ya pasa a ser algo no solamente aspiracional, sino de estatus. Y yo lo que quiero es preguntarle a Arnoldo que nos diga 3 cosas fundamentales para generar un ecosistema de confianza en escala, como lo ha hecho Cachea. ¿Cuáles serían esos 3 aspectos que tú consideras fundamentales para lograr esa confianza en escala? Bueno, yo voy a complementar esa historia que tú estás comentando, Rodrigo, con otra, que es que nosotros entendimos el nivel de confianza y cómo construir eso cuando nos llegó una anécdota donde la gente en aplicaciones de citas como Tinder se preguntan cuál es tu nivel caché. Entonces, parece de humor, o sea, no me pude haber inventado esto, pero eso te muestra un poquito que inclusive en relaciones interpersonales uno empieza a ver de qué manera yo puedo hacer underwriting a otra persona, ¿no? O sea, y es bonito tener ayudar un poquito a esa creación de confianza. Si nos ponemos a pensar con respecto al resto de elementos de confianza, mira, Cachea comenzó en una muy pequeña escala en Caracas, porque la cantidad de dinero que habíamos levantado, de verdad no nos daba dinero para ni crecer en Venezuela, ni una ciudad, ni un municipio. En verdad empezamos en un centro comercial San Bill en Caracas. Y Cachea era particular porque a diferencia de otros buy now pay laters en la región, ¿okay? Cachea, el que fondea Cachea es el comercio. Y nosotros actuamos pues como un seguro de crédito. Entonces la manera en la que nosotros generamos confianza para los ya 10 millones de usuarios que tenemos en Venezuela es porque nosotros actuamos como un codeudor. Cuando ustedes hacen el onboarding en Cachea, no te vamos a pedir no te vamos a pedir datos en particular, no te vamos a pedir cómo hipotecar tu casa, ni nada por el estilo. Sino nosotros vamos a colocar antes de la transacción confianza primero. Si la persona hace default, y bueno, en ese caso pues no se pudo honrar en el compromiso en el momento en específico. Pero nosotros queremos colocar esa confianza primero donde decimos creemos en ti, sabemos que vas a pagar, sabemos que vas a honrar ese compromiso. Y no solo eso, al punto del nivel 5. Nosotros te queremos generar también a futuro una expectativa donde tú vas a poder crecer, donde tu consumo va a poder crecer y donde nosotros a través de la certidumbre, que eso también habilita la confianza, te vamos a decir cómo puedes comprar mejor, crecer, armar tu negocio y demás cosas, y por eso poco a poco hemos ido creciendo de la manera que hemos ido creciendo. Excelente, yo quiero seguir con Luis. Hay una anécdota muy buena. Tesote es una de las primeras empresas que desarticuló el Open Finance en Venezuela. Y ya nos comentará un poquito más en detalle. Lo que hace se conecta con los datos bancarios de distintas empresas y logra darle un valor agregado a las empresas corporativas medianas y grandes para que tengan toda su tesorería centralizada. Creo que han hecho un trabajo espectacular, pero hablando de confianza, hay una anécdota muy importante del equipo de Tesote, que pre-3 de enero, Luis Pulgar logró algo que yo llamo algo bastante mágico que no ha logrado más nadie. Logró convencer a un americano a ser fundador de una empresa que opera en Venezuela. Y Daniel hoy nos acompaña, que está aquí con nosotros, que nos da demasiado orgullo haberlo incluido en un grupo de WhatsApp y darnos cuenta que era parte del equipo. Yo quiero que nos comentes un poco cómo lograste eso, Luis. Sí. Yo creo que, bueno, primero que obviamente ya había una relación de trabajo que yo había creado con Daniel, donde habíamos tenido la oportunidad, yo estaba trabajando para un fintech startup en San Francisco, él trabajaba para otro en Nueva York, y teníamos una relación, la verdad, que era cliente-proveedor, ni siquiera trabajamos en el mismo equipo, y la verdad es que nos tocó resolver tantos problemas tan complejos
desde temas regulatorios, temas que involucraban obviamente cantidades de dinero importantes por las dinámicas que estábamos involucrados, que como un par de años después yo simplemente lo contacté y él creyó en la visión que nosotros teníamos para Venezuela. Ya yo creo que en ese momento Venezuela tenía el ejemplo de Yomi, Cachea había recién arrancado y para mí creo que nos sentíamos bastante motivados de traer soluciones B2B, que era parte del hueco, las oportunidades que veíamos en el mercado y era mucho de lo que nosotros teníamos experiencia trabajando. Y al final yo creo que también fue un poco como, bueno, we're gonna figure it out. O sea, vamos a ir a donde está la oportunidad, ahí es donde creemos está la oportunidad, porque nosotros también hemos visto muchas startups en Estados Unidos y en otros países que sí, que al final del día cuando sacas el slide del TAM y dices, no, está en un TAM de 2 trillones de dólares, como que chévere, pero al final del día, o sea, las tasas de mortalidad inclusive pueden ser más altas. Entonces nosotros al final jugamos nuestras propias cartas y bueno, yo creo que él creyó en la visión que tanto que teníamos yo, Roberto, mi otro socio también, en lo que podíamos lograr en Venezuela también y la confianza en el venezolano, que yo creo que también es parte de la historia de Cachea, que simplemente confiamos en quién es el venezolano, confiamos en cómo el venezolano trabaja y bueno, eso, creo que todo eso nos ha llevado hasta donde estamos aquí hoy. Esperemos que más Daniels se animen a entrar a equipos venezolanos y a emprendimientos venezolanos. Bueno, Manuel, voy contigo para que nos expliques un poco el tema de la remesa, cómo pasa de ser no solo una transferencia, sino se convierte en algo más para apoyar el emprendimiento venezolano. Y hoy por hoy, ¿cómo es el ecosistema venezolano a nivel de remesas para el futuro de Félix Pago en Venezuela? Bueno, lo bonito de estar en esta industria es que te empiezas a dar cuenta que el inmigrante que llega a Estados Unidos viene con el solo propósito de trabajar, producir y mandar dinero de vuelta a su familia. Y es universal, ¿no? En este usuario que de nuevo viene como inmigrante, no tienes las herramientas financieras, no tienes de repente una cuenta de banco, por eso que terminan yendo a veces a las tienditas y luego empiezan a buscar las maneras de cómo hackear la remesa, ¿no? Que es precisamente la historia que yo siempre cuento de cómo enviar dinero a Venezuela, que seguramente aquí todos conocemos, que le mandas a alguien un CEL, o por lo menos antes de todos los cambios que han habido, pues le enviabas a alguien el CEL aquí en Estados Unidos, luego alguien sacaba la plata en Venezuela, se la enviabas a la persona que lo necesitaba, en fin, todo un hackeo. Pero te das cuenta justamente de esa resiliencia del inmigrante que viene para trabajar, enviar dinero de vuelta, y hay muchísimas estadísticas súper interesantes de cómo demuestran que las remesas son al final un motor de inversión que generan precisamente emprendimiento en los mercados que reciben remesas. Lo que es interesante en Venezuela, a diferencia de otros países de Latinoamérica, es que cuando nosotros comenzamos sabíamos que queríamos ir al mercado más importante y además entrando, como tú dijiste, en una industria que es hiperregulada. Era imposible entrar en Venezuela en ese momento, ¿no? Incluso cuando empezamos en México, te empiezas a dar cuenta que el regulador y los aliados financieros que en Estados Unidos ven las remesas como prácticamente algo tóxico, donde puede ser una fuente de lavado de dinero muy importante. Entonces, bueno, creo que en el momento que mi socio y yo empezamos esto, no sabíamos lo que no sabíamos, nos adentramos en un mundo hiperregulado, con ganas de construir y bueno, arreglar sobre la marcha cómo construir sus pilares de cumplimiento, regulación, legales, etc. Pero lo interesante en Venezuela es que justamente lo que estamos viendo es que el país está tan adelantado, debido a todo lo que ha sucedido, está tan adelantado en el sistema financiero, en el sentido de que Venezuela, le estaba mostrando una gráfica aquí al panel antes, es el país que más ha crecido en términos de recibir criptomonedas desde otros países internacionalmente. En Latinoamérica. Nosotros, Félix, todo lo que pasa por detrás, todo pasa por stablecoin. El dinero que se envía de Estados Unidos a México, a Guatemala, a Nicaragua, a El Salvador, etc., todo va por stablecoin. Y en todos estos países hemos tenido que construir una infraestructura desde cero, mientras que en Venezuela
lo que estamos viendo es la oportunidad de que ya la adopción está, ya son básicamente early adopters de la tecnología, entonces se nos va a hacer mucho más fácil construir esos rieles que al final lo que nos facilitan es la tarea de reducir los costos y pasarle esos ahorros al usuario. Y por otro lado, otros retos que vemos en otros países, en Centroamérica y México en general, es que la recepción de la remesa se hace muchísimo en efectivo, ¿no? Todavía la gente va, no solamente la persona que lo envía, pero la persona que lo recibe, va a un Oxxo o a un Electra o a Banco Industrial, a Ban Rural, a recoger el dinero efectivo de esa remesa. Y es una experiencia que, en mi opinión, es horrible. Estamos obsesionados por hacerlo mucho más fácil, no solamente para el que envía, sino para el que recibe. Y la ventaja es que en Venezuela ya el país tiene una de las tasas de bancarización más altas de la región. Entonces, se facilita mucho esa tarea de facilitar la remesa. Lo que no hay, lo que todavía sigue existiendo es justamente ese miedo del regulador y de esos aliados financieros. Entonces, lo que nos toca todavía, parte de la tarea del día a día, de los dolores de cabeza que llevamos, es convencer al regulador de que no solamente Félix tiene todos los pilares de cumplimiento que son requeridos para mover dinero internacionalmente, sino también que Venezuela es un país donde sí podemos operar. De hecho, justamente ahorita estamos hablando con el aliado bancario principal, nuestro banking partner aquí en Estados Unidos, demostrándole que las sanciones al Banco Central de Venezuela fueron levantadas y la respuesta de ellos es buenísimo, déjanos echarle un ojo. Y nosotros con muchísimas ganas de poder abrir el corredor, pero bueno, teniendo que hacer esa tarea de hormiguita de convencer a estos aliados. Entonces, mucho que hacer todavía de ese lado. Nos encantaría seguir construyendo productos, pero bueno, obviamente al estar en una industria bastante regulada, esa es parte de la tarea. Completamente de acuerdo contigo y concuerdo que la adopción tecnológica en Venezuela es muy alta en comparación a la región. En la banca se habla de que el 2025 cerramos la gran mayoría de los bancos con un 95% de las operaciones siendo completamente electrónicas. Tenemos sistemas que son instant payments, transferencias inmediatas, y cuando ves y se habla de banca digital en la región, ves un número tan alto como 95% de todas por las razones que sean. Yo a veces hablo claro que también el tema de llegar a esos porcentajes tan altos puede ser, muy probablemente es por las razones incorrectas, pero bueno, es una realidad de la banca hoy por hoy en Venezuela. Entonces estamos muy listos para adoptar ese tipo de nuevos productos. Y bueno, hablando de la regulación, efectivamente ustedes todos operan en un sector bastante regulado, pero no los impide a trabajar y a llegar a donde han llegado hoy por hoy. Y trabajan muy de la mano todos los días con la banca. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta para que también la audiencia pueda entender un poco cómo es su relación con la banca, cómo les ha aportado a la banca ustedes y qué quisiesen de la banca hoy por hoy para que Félix, Cachea, Tesote pudiese tener, digamos, poder seguir escalando a la velocidad que han escalado. Si quieres pueden empezar como quieran. ¿Qué podemos esperar de la banca? O sea, la verdad es que al final del día, yo creo que hay que, bueno, de cierta forma, el fintech y casi que cualquier vertical dentro de fintech nace de la banca, porque al final nace a partir de los servicios financieros que ofrece la banca, que principalmente es prestar, aceptar depósitos y facilitar el movimiento de fondos. Ahora, el hecho de que hayan muchos casos de uso que al final la banca se sienta más alineado como un partner con todas las empresas de fintech que de alguna manera lo que hacen es encontrar nichos que después son nichos que se pueden convertir en espacios grandes de oportunidad, hace que obviamente sea una dinámica donde en la mayoría de los casos es una situación ganar-ganar. Nosotros sin duda, por ejemplo, bueno, en el caso con el BNC tenemos una alianza importante y cuando nosotros pensamos, bueno, ¿qué más quisiéramos o esperamos de la banca? Yo creo que es seguir la tendencia que se ha estado planteando, que es al final del día los emprendedores tenemos que obviamente entender el marco regulatorio, entender cómo nos podemos apalancar de la banca para sacar estos productos adelante, y muchas veces bajo el paraguas de una licencia bancaria o algún otro tipo de licencia,
porque al final sabemos que también como startups salir de una vez a conseguir una licencia que dependiendo del país o el tipo de licencia que tenga se hace prácticamente inviable si ni siquiera sabes si tienes product market fit, es lo que sí, como lo hace complicado. Entonces en ese sentido yo creo que por lo menos la banca en Venezuela, y ha sido nuestra experiencia trabajando con bancos también en toda la región, la banca en Venezuela está súper avanzada en cuanto a APIs se refiere y creo que la receptividad que tienen para trabajar con startups y con emprendedores. Entonces yo diría que seguir por ese mismo camino y quizás, o sea, seguir creando el marco que los startups que tengan una idea digan, o sea, déjame entender qué puedo hacer apalancado de la banca y qué no puedo hacer, porque yo creo que eso también facilitaría muchísimo las ganas o el terminar de lanzarse de muchos emprendedores que hoy en día no saben por dónde arrancar y no saben qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Bueno, yo diría tres cosas: innovar, invertir y creer. Acá Rodrigo no lo dice, pero Rodrigo está muy relacionado al Banco Nacional de Crédito BNC. Y la verdad es que, por ejemplo, fue el Banco BNC el primer banco que creyó en Cachea. Es por eso que todas nuestras APIs se montaron con ellos. De hecho, Rodrigo estuvo muy metido en todo ese proceso de cómo logramos hacer esa interconectividad para comenzar todo el proyecto, que después se volvió compañía y después, bueno, hace estar donde está. Entonces, desde un punto de vista, yo diría, el primero es creer en que se pueden hacer las cosas mejor y es creer en también un complemento, no en una competencia necesariamente. El segundo elemento es inversión. La banca necesita invertir más en mejores productos y servicios, en mejores SLAs, en una mejor propuesta para la persona. ¿Por qué para la persona? Porque a medida que esto crece, el TAM crece, la cantidad de servicios que uno le ofrece al usuario son mayores y en verdad el ecosistema todo crece. Es verdad, los shares cambiarán, etcétera, pero al final esto es un tema de traer más valor al venezolano. Mejores experiencias, mejores elementos de crédito, mejores temas de pago, mejores, o sea, todo tipo de instrumentos, y ahí es donde yo creo que innovar es importante. Y acá yo quiero también hacer un comentario. A nosotros en Cachea siempre nos dicen, no, es que Cachea nada más ha tenido el éxito que ha tenido por el requirement de reservas de los bancos, no hace que permitan prestar, etcétera. Entonces solamente espérate, se van a quebrar, etcétera. Y la verdad es que esa no es la manera en la que uno tiene que ver las cosas. Cachea es un aliado bancario, en este caso para originar préstamos, para hacer muchas cosas, y a medida que van evolucionando las estructuras, pues entonces Cachea se puede fondear de una manera mejor. En el momento en que los bancos puedan prestar más, también nosotros nos vamos a poder apalancar de los bancos para tener mejores opciones, para dar mejores opciones de compra de crédito a los diferentes venezolanos, porque al final hay un espacio para todos y cada uno de nosotros para coexistir, y entonces esa parte es muy importante. Y a medida que la economía mejora, a medida que empieza la confianza, las valoraciones de las compañías crecen, hay un ecosistema mucho más poderoso que está generando mejores soluciones y cosas. Y por último, le dije, innovar, invertir y pues creer, sí, en las compañías, de que en verdad simplemente todos nos estamos apoyando para seguir construyendo un país en lo que queremos y queremos echar todos para adelante. Era de verdad, o sea, muy de acuerdo con lo que Luis y Arnoldo dijeron, creo que poco que agregar. Lo que sí de repente diría, y quiero resaltar justamente lo que tú dijiste, que a mí me ha impresionado muchísimo la apertura que han tenido los bancos venezolanos a la innovación, precisamente. Años luz a veces de muchísimos bancos en la región. Para ponerte un ejemplo, cuando hablo con bancos en Centroamérica, por ejemplo, de que nuestros bienes van por cripto, les da como un susto, ¿no? De entrada. Entonces, bueno, pero ¿cómo va a funcionar y cómo recibimos el dinero? Y hay mucha resistencia a esa apertura. La primera vez que yo hablé contigo, que hablamos de cripto, de una fue, bueno, dale, habilitamos un wallet, vemos cómo nos llegan los fondos, al final el dinero tiene que llegarle en bolívares o en fiat al usuario final. Y fue de verdad una conversión 180 grados diferente a cualquier otra que teníamos en otro banco. Entonces, muy de acuerdo que están años luz. Entonces, para mí, justamente seguir teniendo esa apertura a la innovación, a lo nuevo, a lo que está saliendo, al comportamiento del usuario y cómo con esa apertura y ese entendimiento del usuario podemos, las startups, traer esas ideas innovadoras y en colaboración con los bancos, porque al final los bancos son, para nosotros y para ustedes también, son un pilar fundamental
precisamente porque la regulación de todos los países pasa por el control de los fondos que tienen los bancos, los seguros que tienen los bancos, obviamente cada país es diferente, pero siempre van a ser un pilar fundamental, y esa apertura para recibir o entender esas maneras creativas de cómo mover los fondos y cómo adaptarnos a los comportamientos de los usuarios es clave, y hay que aprovechar el hecho de que estos bancos venezolanos están un poco ahead of the game y aprovechar que están en esa punta de lanza para incluso ser más abiertos y tener un poco más de ambición, no solo en Venezuela, sino en la región. Sí, yo le doy las gracias a todos ustedes porque cuando empieza un player, la banca no reacciona, pero cuando empiezan a haber varios players exitosos como ustedes, es como que ese FOMO effect que se ha hablado tanto en este evento, que nadie se quiere quedar atrás. Yo se lo comentaba a Luis, que Luis trabaja con Tesote, trabaja con varios bancos y me enorgullece bastante que ha sido parte del impulso a que el API infrastructure de toda la banca venezolana avance, porque es importante para hacer open finance, para poder dar crédito al consumo, para poder conectarte con distintas plataformas y poder darte tesorería inteligente y datos en tiempo real, y para poder ser rieles más efectivos de remesa. Lo que siempre se habla acá, y he hablado con varias personas, es que mucha gente le da miedo, y con toda la razón del mundo. El ente regulador es, ustedes lo saben mejor que nadie, pero ¿qué mensaje le das a aquellos emprendedores venezolanos que están afuera, que han trabajado en empresas enormes, fintechs fuera, a que, coño, que empiecen, que no esperen a que la regulación llegue, que va a llegar, pero que el momento es ahora, que si ustedes lo lograron, ellos seguramente lo pueden hacer? ¿Y qué consejo le dan para meter y contagiar un poco a esas personas que dicen, bueno, pero es que digamos, la regulación no está ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que todavía, o sea, que hay espacio para entrar ahorita y que esperar a la regulación va a ser un poco tarde? ¿O qué recomendaciones dan desde su opinión? Sí, sin duda hay muchísimo espacio y como lo dije antes, también aquí hay un tema de que, bueno, ¿qué haces primero? O sea, ¿te tratas de regular antes de tener un product market fit o por dónde arrancas? Y por eso es que yo creo que justamente en casi cualquier vertical de fintech una buena relación con un banco, y por eso creo que la apertura de los bancos es importante para entender qué se puede y qué no se puede hacer, o sea, y qué, o sea, dentro de las áreas grises, o sea, qué es más negro que blanco o más blanco que negro. Y al final del día, o sea, si lo que estás es resolviendo un problema legítimo para las empresas, o sea, todo yo creo que se va a encaminar, o sea, all roads lead to Rome, y simplemente hay que, sí, tener una buena propuesta de valor, seguir adelante, tener la confianza de los clientes y trabajar de la mano con los bancos. En mi caso yo diría, hay que empezar a trabajar desde ahorita en lograr innovar. La regulación nunca va a ser perfecta. En unos países es más, o sea, en unos países es mejor que en otros. Y obviamente en Venezuela la regulación se tiene que mejorar bastante. Pero en ningún país del mundo la regulación va a ser perfecta. Y si uno está esperando el momento perfecto para entrar, porque todas las condiciones se van a estar dadas y todo eso, ya ahí uno perdió todo el momentum para entrar en el mercado, para penetrar, para acelerar. Entonces, mi invitación es a trabajar hacia adelante, a tener las conversaciones inclusive con el regulador, que en muchos casos esas conversaciones pueden ser bien recibidas, ¿no? Da feedback como operador de las compañías en las cuales uno hace presencia y demás, y de esa manera tratar de llevar el ecosistema hacia adelante. Sí, yo lo veo muy similar. De repente el ángulo, como lo describiría yo, es que lo único que importa es resolver problemas para usuarios, ¿no? Y sean empresas, sean usuarios que tienen falta de crédito, sean personas que quieren mandar remesas de manera fácil. A la hora de verdad entender el problema a profundidad que se quiere resolver, uno a partir de resolver y construir un producto que resuelve ese problema, pues va a entender la regulación y va a ir, obviamente, tienes que ir, obviamente, entendiendo que son los obstáculos regulatorios o las vías regulatorias para habilitar ese producto a escala. Yo, bueno, como siempre lo digo, yo creo que si a mí me hubiesen dicho al principio todos los retos regulatorios que hubiese tenido Félix en un comienzo, pues no sé si hubiésemos comenzado. Obviamente ha sido bonito resolver ese problema en el camino, pero de nuevo, todo empieza por el usuario. ¿Cuál es el problema a resolver? What's the job to be done? ¿No? Que es el clásico framework de MBA que enseñan por ahí. Y a partir de ahí, bueno, entender cómo son las alianzas que podemos hacer, cómo son las vías regulatorias,
y un poco similar. Si ya van a haber leyes, de hecho aquí en Estados Unidos acaban de aprobar recientemente el Genius Act, que es lo que, donde le dan un marco regulatorio a stablecoin. Si Félix hubiese esperado a eso para lanzar, hubiésemos estado 5 años tarde y Félix no existiría. Entonces, si uno está de verdad a la vanguardia de resolver un problema con innovación, por defecto el marco regulatorio no va a existir. Entonces hay que ser creativos en cómo avanzar. Excelente, yo quería terminar porque ya se nos acabó el tiempo, pero con algo rápido. Y los quiero poner aquí on the spot. Quiero que cada uno de ustedes nos diga una cosa con que sus empresas o que se puedan comprometer hoy en este evento para mejorar el ecosistema fintech en Venezuela. Desde sus empresas puede ser cualquier cosa relacionado a mejorar el ecosistema fintech en Venezuela. Que hoy lo digan acá y que en 2027 podemos estar en este mismo escenario y lo hayan cumplido. Bueno, por el lado de Tesote, en los próximos meses estamos por anunciar una nueva suite de productos que parte de lo que vemos como el valor agregado al ecosistema es que definitivamente va a involucrar que otras empresas fintech puedan también trabajar sobre estos nuevos productos que vamos a ir sacando y bueno, va a estar 100% enfocado en el ecosistema venezolano. Siento que Cachea tiene ahorita una responsabilidad de cara no a nuestra generación, sino inclusive a las futuras, y por eso es que nuestra mentalidad va más allá de 10 años y demás. Diría que el compromiso de Cachea es, nosotros tenemos un programa de la mano con Pulse Education que se llama Proyecto Impulso, donde ya estamos trabajando con más de 3.000 niños en colegios de fe y alegría, de mano amiga y demás, educándolos en fintech, educándolos en robótica, sobre todo, sobre el 90% de robótica, con la mejor educación y todas esas cosas. Nos encantaría poder que esos niños sean los futuros emprendedores, los futuros superempleados de las diferentes compañías y demás, y eso es muy genial. Vamos a superar eso ahora, ¿no? El compromiso de Félix que vamos a abrir el corredor de Venezuela este año. Son 6.000 millones de dólares en remesas que se envían, que se estiman que se envían. Esos números pueden variar. Es interesante porque hay números, incluso no solamente en Venezuela, sino en otros países de Latinoamérica, donde los bancos centrales no saben cómo medirlo bien. Hay mucha informalidad en la remesa. Entonces incluso puede ser mucho más que 6.000 millones de dólares y eso puede ser, como hablamos anteriormente, puede ser un motor que impulse la economía local. Ojalá con aliados como BNC en la parte doméstica y de off-ramping y de payouts. Así que emocionado, ojalá para este momento el año que viene Venezuela ya esté encaminada con Félix. Les queríamos dar las gracias a estos 3 constructores porque se dice fácil, pero sabemos que todo lo que han tenido que transitar con el ámbito regulatorio, pero hoy por hoy lo han logrado y son ejemplos de éxito. Les quería dar las gracias y gracias a toda la audiencia por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a Rodrigo.